Muy bien, hermanos y hermanas, os invito a que me acompañéis a 1 de Corintios capítulo 16. En esta mañana vamos a ver algunos versículos de este último capítulo de esta carta y si el Señor lo permite, el próximo domingo ya daremos por terminado el estudio que hemos estado realizando de esta carta. También recordaros que en esta mañana nuestros niños tienen su escuela dominical, por eso no los vemos en esta hora con nosotros, pero como sabéis, una vez al mes la escuela dominical de los niños pues se realiza en esta iglesia. Así que también estemos orando por ellos para que también sea un tiempo de edificación para sus vidas. Pues en esta mañana vamos a estar centrados en los primeros 4 versículos de este capítulo y vamos a leerlos. Dice así el apóstol Pablo en su carta a los Corintios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Bueno, como hemos estado viendo en las últimas semanas, sobre todo centrados en el capítulo 15, cuyo tema principal era la resurrección de Jesucristo, pero también la resurrección de los cristianos una vez que el Señor venga a recoger a su iglesia. Hemos estado enfatizando ese futuro glorioso que nos espera a los cristianos. Pero hasta que llegue ese día, ese futuro, estamos en este momento viviendo el presente. Y en este presente, como cristianos, tenemos responsabilidades que no podemos dejar a un lado. En este último capítulo de esta carta de Pablo a los Corintios, él los dedica a una serie de asuntos prácticos para esta iglesia. Y uno de esos asuntos tiene que ver con nuestras responsabilidades respecto al cuidado hacia aquellos miembros de la iglesia que están pasando por necesidades. En esta mañana vamos a hablar precisamente de esto, del cuidado de los necesitados. La iglesia tiene un deber hacia aquellos que están pasando por situaciones de pobreza. Y tiene un deber en cuanto a ayudarles económicamente. Es interesante que cuando Pablo comenzó su ministerio acompañado de Bernabé y tuvieron la oportunidad de visitar Jerusalén, cuando Jerusalén iba viento en popa y a toda vela, allí estaban liderando Jacobo, el medio hermano de Jesús, juntamente con Pedro y Juan, que se nos dice que eran las columnas, los líderes de la iglesia de Jerusalén, que cuando Pablo y Bernabé los visitaron, la única recomendación que recibieron de parte de aquellos líderes hacia Pablo y Bernabé fue: oye, lo único que os pedimos es que os acordéis de los pobres. Eso fue lo que le dijeron Jacobo, Pedro y Juan a Pablo y a Bernabé cuando estaban comenzando el ministerio. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 10. Y efectivamente, esto fue lo que hicieron Pablo y Bernabé, según está registrado en Hechos capítulo 11, al final del capítulo.
Pablo se apresuró a cumplir con diligencia aquella orden, el preocuparse por los pobres. Y ahora precisamente en estos primeros versículos del capítulo 16 de Primera de Corintios, precisamente les solicita, les pide a los corintios que ayuden a la iglesia madre que se encuentra en Jerusalén. Porque aunque al principio ellos iban, he dicho, viento en popa y a toda vela, en este momento Jerusalén, la iglesia madre, se encontraba pasando un periodo de extrema pobreza. Lo estaban pasando realmente mal. Y en el Nuevo Testamento encontramos en varias ocasiones diferentes llamados a que las iglesias ofrenden, ayuden económicamente a la iglesia en Jerusalén. Y ahora Pablo está haciendo lo mismo con la iglesia de Corinto. Y hay al menos 3 cosas que me gustaría destacar de estos 4 versículos que encontramos en este capítulo 16. Por un lado, la provisión para las necesidades de los creyentes, versículo 1. En segundo lugar, la condición que tiene que tener nuestras ofrendas que entregamos al Señor. Y en último lugar, la preocupación de Pablo para que estas ofrendas sean administradas de forma transparente. En primer lugar, vamos a ver en esta mañana, versículo 1, esa provisión para las necesidades de los creyentes. Dice Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Hay 2 cosas interesantes que Pablo dice, al menos en este primer versículo. Bueno, dice varias cosas, pero vamos a decir 2 de ellas. Es interesante observar cómo el tema del dinero es un asunto trascendental en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo sé que a veces hablar del dinero dentro de las iglesias produce cierta incomodidad. En algunos creyentes incluso cierto repelús. Nos incomoda hablar del dinero. Si somos francos, eso ocurre muchas veces entre los creyentes. Pero hermanos y hermanas, bueno, a mí no me gusta eso de hacer cálculos porque no se me da la aritmética, las matemáticas, pero hay hermanos que sí les gusta el sacar cálculos. Y a estos hermanos que les gusta hacer esto, resulta que han sacado un estudio donde como resultado se han dado cuenta de que en el Nuevo Testamento 1 de cada 6 versículos en el Nuevo Testamento tratan el tema del dinero. De cada 6 versículos, 1 trata acerca del dinero. Y cuando vemos la Biblia de manera general, la estadística es 1 de cada 7 versículos trata del dinero. Si nos paramos, por ejemplo, solo en los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, el porcentaje es de cada 4 versículos, 1 trata acerca del tema del dinero. El Señor Jesús habló acerca del dinero con más frecuencia que sobre ningún otro asunto, exceptuando el reino de los cielos. La ofrenda de la viuda, el rico insensato, Zaqueo, las enseñanzas acerca de las cosas materiales, por ejemplo, que encontramos en Mateo capítulo 6, cuando hablaba de las limosnas, los tesoros en el cielo, la importancia de no preocuparnos sobre qué vestirnos, qué comer, etcétera, etcétera. Lo cierto es que podemos decir que las cuestiones económicas es uno de los temas más trascendentales que encontramos en la Biblia.
Dios le da importancia, pero mucha importancia al tema del dinero. Sí, aunque nos parezca extraño, eso es lo que encontramos en la Escritura cuando lo examinamos a la luz de este tema. Y como tenéis señalado aquí, al menos Pablo menciona dos cosas muy interesantes en cuanto a este asunto. Y en primer lugar nos recuerda nuestra responsabilidad en cuanto a cuidar de los miembros de la familia de la fe. Dice en cuanto a la ofrenda para los santos, cuando dice en cuanto a, está haciendo referencia que era una de las preguntas, una de las cuestiones que los corintios le habían planteado a Pablo. Ya hemos estado viendo a lo largo de la carta que habían ciertas cuestiones que los corintios le habían planteado por carta a Pablo. Entre otras, era el asunto del dinero. Y ahora dice, en cuanto a lo que me habéis preguntado de las ofrendas, pues os quiero decir que, y a continuación desarrolla el asunto. Dice, en cuanto a las ofrendas para los santos se refiere a los creyentes. Y por lo que nos va a decir el versículo 3, se refiere a los creyentes de la iglesia de Jerusalén. ¿Verdad? Pablo nos está recordando en este versículo que los creyentes tenemos responsabilidades los unos hacia los otros. Y no solamente responsabilidades espirituales, sino también responsabilidades materiales hacia los miembros de la familia de la fe. Por supuesto, también tenemos responsabilidades hacia las necesidades de aquellos que no son creyentes. También tenemos que preocuparnos por los no creyentes. Y para eso el Señor Jesús nos contó la preciosa historia del buen samaritano. Qué hermosa historia, recogida allí en Lucas capítulo 10, donde se nos enseña, entre otras cosas, que independientemente de la condición en la que se encuentra una persona, da igual su cultura o su religión, tenemos que estar dispuestos a ayudarles cuando se encuentran en necesidades, como hizo el buen samaritano, que a pesar de que era un samaritano, hoy el término samaritano podría ser sinónimo de un gitano. Hoy en la sociedad sabemos lo que significa ser un gitano. Tristemente, son personas rechazadas por la sociedad. Pues en cierta forma lo que hoy para nosotros, para mucha gente hoy en día es un gitano, era lo mismo que decir un samaritano en aquella sociedad. Pues Jesús contó la historia de un samaritano que estuvo dispuesto a ayudar a un necesitado que había sido apaleado y dejado botado junto al camino. Y le dio igual su cultura, su religión, él estuvo dispuesto a ayudarle. Y Jesús contó esa historia para, entre otras cosas, decirnos que tú y yo hagamos lo mismo. Da igual quién sea la persona, da igual. Ahora bien, aunque debemos de hacer bien a todos, decía el apóstol Pablo a los Gálatas, de manera prioritaria tenemos que tener en cuenta a los que son miembros de la familia de la fe. Por eso en esa carta a los Gálatas, Pablo decía, por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, pero en especial, mayormente, de manera concreta, a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos y hermanas, aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Tenemos que hacer bien a todos, sí, pero especialmente a nuestros hermanos y hermanas, a estos de una manera concreta.
Y es muy importante que esto lo recordemos, porque esto lo sabemos, pero a veces lo olvidamos. Y por eso Pablo quiere escribirle a los corintios y le dice, mirad, en cuanto a la ofrenda para los santos, para los creyentes que están en Jerusalén, porque vosotros tenéis una responsabilidad para con la iglesia madre. O aunque no fuera la iglesia madre, hay unos hermanos que están pasando por una extrema pobreza y vosotros no podéis mirar para otro lado. Tenéis una responsabilidad. Porque, como dirá luego también Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, si alguien se está refiriendo a un creyente, a creyentes, le dice, si alguien que posee bienes materiales, un creyente que posee bienes materiales, ve que su hermano en la fe, está pasando por necesidad y no tiene compasión de él, pregunta Juan, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? No es posible. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, que el amor de Dios está en ti, ¿cómo es posible que tú cierres tus ojos a las necesidades de otro hermano, de otro miembro de tu familia en la fe? Cierres tus ojos a sus necesidades, cuando tú puedes ayudarle. Alguien ha dicho, se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Hay gente en este mundo que está dando de su dinero sin amar, pero son gente altruista que dan, aunque no aman, dan. Ahora bien, no es posible que alguien que diga que ame, no dé. Un creyente, una persona que dice que tiene a Dios en su vida, que conoce el amor de Dios porque lo ha experimentado, no es posible que diga que ama, pero no da, cuando podría dar. Porque estamos hablando de cuando podemos dar. Otra cosa es que uno no pueda, que quiera, pero no puede. Pablo recuerda que es una responsabilidad de la iglesia el cuidar de los de la familia de la fe, pero además recuerda, no solamente es una responsabilidad, sino que estamos obligados a ayudar económicamente. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias, en las iglesias de Galacia. Versículo 1, la segunda parte. Bueno, sabemos por el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, que en los primeros años de la iglesia primitiva no habían pobres en la iglesia, no habían necesitados. Hechos 4:34. Ahora bien, un tiempo después, como decía al principio, la iglesia de Jerusalén pasó un periodo de extrema pobreza, debido, entre otras razones, a la persecución a la cual se vio sometida. Hechos capítulo 8. Esa persecución trajo, entre otras consecuencias, pues diferentes dificultades económicas que agravó la condición de muchos creyentes. Algunos perdieron sus casas, sus posesiones, muchos fueron encarcelados. Ahí estaba un tal Saulo de Tarso que se encargaba de encarcelar a la gente. Y si eso no era poco, resulta que nos dice capítulo 11 de Hechos que hubo una gran hambruna en toda Judea, que por eso nos sigue diciendo Hechos capítulo 11 que la iglesia de Antioquía le pidió a Pablo y a Bernabé que se encargaran de recoger una ofrenda para llevarla a Jerusalén. Final del capítulo 11 de Hechos.
Pues ahora Pablo está solicitando también ayuda a la iglesia de Corinto para enviarla a Jerusalén. La situación realmente era dramática. Al igual que había pedido, había mandado lo mismo a las iglesias de Galacia, nos dice aquí versículo 1, ahora le pide lo mismo a la iglesia de Corinto. Es decir, que cuiden, que se preocupen, que ayuden económicamente a los necesitados de Jerusalén. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, esto sigue siendo algo para nosotros en el día de hoy. No solo somos miembros de una iglesia local, sino somos miembros de una iglesia universal. Y lo que sucede en otra iglesia, en cierta forma también nos sucede a nosotros. No solo tenemos necesidades aquí, en nuestra iglesia local, sino que también hay hermanos y hermanas que están pasando necesidades en otros lugares. Y si en nuestras manos está el poder ayudarles, tenemos la obligación de hacerlo. Si podemos, si tenemos los recursos para poder ayudar, no solamente tenemos que preocuparnos por nuestras necesidades, sino también mirar hacia afuera. Sé que a veces puede parecer un poco pesado y hasta en cierta manera hasta abusivo, incómodo, cuando desde este púlpito se solicita vuestra ayuda económica para enviar una ofrenda, por ejemplo, a Puertas Abiertas o al Ministerio contra la Lepra, que por cierto, ¿cuándo tocaba eso? ¿No era Semana Santa cuando toca? Semana Santa. Yo pensaba que era en esta fecha. A veces solicitamos todos los años, o para el ministerio en prisiones, que fue en marzo de este año, si no recuerdo mal. Recientemente en Operación Niño para la Navidad, que el preparar esa caja pequeñita, el meter una serie de artículos, incluso un pequeño donativo, evidentemente eso implica unos gastos económicos. Y a veces el solicitar desde aquí, pues esa colaboración puede resultar ya hasta molesto. Pero evidentemente, hermanos, cuando estamos sirviendo al Señor, ofrendando de esta manera, estamos colaborando para la extensión del reino de Dios. No solamente estamos preocupados por nuestras necesidades internas, sino también ampliando nuestro campo de misión, porque es nuestra obligación. Por eso es importante recordar que el ofrendar no es simplemente algo voluntario, que lo es, pero al mismo tiempo la palabra de Dios nos recuerda que además es un deber, es un mandato, es una orden que encontramos en la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Por eso Pablo les dice aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Esta es vuestra responsabilidad, la de cuidar de aquellos que están pasando por necesidad. Y no podéis decir, que cada uno se las apañe. Nosotros tenemos nuestros problemas en nuestra iglesia local, aquí en Corinto, que ya tenemos suficiente para tener que ahora también que enviar ofrenda a Jerusalén. No. Era responsabilidad de la iglesia de Corinto ayudar a los de Jerusalén. Como también es responsabilidad de la iglesia de Valdepeñas, si ésta puede, el ayudar, el servir, el ofrendar para las necesidades de otros que puedan tener y que nosotros podamos suplir. Por tanto,
la provisión en primer lugar para las necesidades de los santos, de los creyentes. Ahora bien, Pablo también, en segundo lugar, habla acerca de la condición para ofrendar con propósito. Versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En este versículo 2, Pablo nos recuerda que para que la ofrenda, nuestra ofrenda, pueda ser dada con un propósito claro y bien definido, nuestra ofrenda, debe reunir una serie de condiciones que tiene que ver con el cuándo, con el dónde, con el quién y con el cuánto hemos de ofrendar. En cierta forma, Pablo responde a 4 preguntas que muchas veces nos hacemos los creyentes. A esas 4 preguntas. En primer lugar, Pablo responde a cuándo debemos de ofrendar. ¿Cuándo debemos de entregar nuestra ofrenda? Y lo primero que él dice es cada primer día de la semana. Y con esta declaración, Pablo en cierta forma nos está diciendo tres cosas. En primer lugar, que al parecer la iglesia primitiva tenía el domingo como su día oficial para celebrar los cultos, porque el primer día de la semana era el domingo. Probablemente escogieron este día por ser el día en que el Señor Jesús resucitó. Y Pablo le dice, cada primer día de la semana, es decir, el domingo. En segundo lugar, otra cosa que podemos sacar de esta frase es que, al parecer, las ofrendas eran parte de la adoración de esos cultos. Era parte de la adoración, no era un acto de mera obligación, no, era parte de la adoración al Señor. Y esto es muy importante que lo recordemos porque quizás no somos conscientes cuando traemos nuestra ofrenda que con ese acto estamos adorando a Dios. Estamos adorando a Dios. Y en tercer lugar, las ofrendas. Con esa frase, cada primer día de la semana, nos está diciendo Pablo que las ofrendas se debían de dar de manera regular y no al azar, en momentos puntuales o en momentos especiales, sino que se debía de ofrendar de manera regular, lo que permitía a las personas que ofrendaban hacerlo de manera preparada. La gente se mentalizaba cuando iba a dar al Señor. El apóstol Pablo luego va a dedicar un amplio espacio precisamente para hablar de esta ofrenda, para enviarla a Jerusalén en su segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, 2 capítulos amplios que hablan precisamente de las ofrendas. Y él va a decir, entre otras cosas, que cada uno debe de ofrendar como propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9, 7. Cada uno ofrende. Es decir, cuando ofrendamos al Señor, tenemos que ofrendar con propósito. No es cuestión de meterse la mano en el bolsillo y decir, a ver, ¿qué voy a darle hoy al Señor? No. La cuestión es que uno tenía que ir preparado. Uno tenía que, desde antes de salir de casa, saber, vamos a ver, ¿qué le voy a dar yo al Señor? Esa era la idea. Y que esa ofrenda fuera regular, cada primer día de la semana. Claro, algunos han tomado este versículo de manera literal, diciendo, bueno, esto quiere decir que cada domingo yo he de traer mi ofrenda a la iglesia y depositarla en la bolsa. Bueno, está bien. Si alguien quiere tomarlo de esta manera, creo que es completamente legítimo.
pero personalmente estoy dentro de aquellos que opinan que esta frase no es tanto el hecho de tomarla de manera literal, sino más bien lo que Pablo nos está queriendo decir es que nuestra ofrenda, como he dicho, tiene que ser un asunto de dar al Señor de manera regular, sistemática. No se trata, y hay que pensar también el contexto en el que fueron dichas estas palabras. Muy probablemente en los tiempos de Pablo, la gente recibía su salario al final del día. Trabajaban y al final del día, como la parábola de las minas, recordaréis, ¿verdad?, de los talentos, recibían su salario al final del día o quizás a la final de la semana. Hoy en día nuestra sociedad, de manera general, nuestra cultura, nuestro salario o nuestra pensión o cobrar el paro o la ayuda familiar, normalmente esto se recibe una vez al mes. La idea, por tanto, que transmite esta idea es que una vez que recibimos el salario o la pensión o la ayuda familiar o el paro, la idea es que apartemos un porcentaje, la parte que le corresponde al Señor para dársela a Él. Al igual que apartamos una parte para pagar la luz o el agua o la hipoteca, de igual manera, una vez que recibamos nuestros ingresos, que apartemos la parte que le corresponde al Señor para dársela a Él. En los tiempos de Pablo, si se recibía el salario una vez al día, pues Pablo dice, mira, cada primer día de la semana aparta algo para el Señor. Es decir, la enseñanza es que de manera regular, sistemática, no de vez en cuando te apetece, sino que de una forma regular que tú puedas apartar algo para el Señor. Que alguien decide, bueno, yo quiero ser más bíblico, yo recibo el salario una vez al mes y quiero repartirlo, dividirlo en 4 domingos y así cada domingo llevo una parte a la iglesia y puedo entregarla en la bolsa. Está bien, no pasa absolutamente nada. Bueno, si alguien va 2 veces el domingo a la iglesia y ofrenda por la mañana y por la tarde, bueno, tendrá que hacer la división en 8 partes. Si tiene 4 domingos el mes, si tiene 5 domingos, lo harán 10 partes. Como quieras. Personalmente, a nivel familiar, nosotros como matrimonio, una vez que recibimos el salario, decidimos qué parte le corresponde al Señor. Esta es, venga, inmediatamente la ofrendamos, porque entendemos que ese dinero no es nuestro, es del Señor. Y cuanto antes la entregamos a la iglesia, nos la quitamos de las manos, no sea que en algún caso de urgencia vayamos a ese recurso y la utilicemos para otra cosa, que puede suceder. No, una vez que lo recibimos, para el Señor, la entregamos. ¿Que otro quiere dividirla en 4 o 5 partes? No pasa nada. Pero la enseñanza, lo que quiere Pablo transmitir es que demos nuestra ofrenda de manera regular. ¿Cuándo? Esa es la respuesta. En segundo lugar, Pablo responde a la pregunta, ¿dónde hemos de entregar nuestras ofrendas? Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es cierto que durante los primeros años de la iglesia primitiva no había un edificio, un local como tal donde la iglesia se reunía, sino se reunían en las casas. Esa era realidad. Y cuando los primeros creyentes tenían una necesidad, entre ellos mismos salía la iniciativa de ayudarse unos a otros. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, donde no habían necesitados porque los creyentes se ayudaban unos a otros inmediatamente. Pero luego, con el correr del tiempo, por lo que vemos Hechos capítulo 4, luego capítulo 5, vemos cómo las ofrendas eran llevadas a los apóstoles.
¿Recordáis, por ejemplo, el caso de Ananías y Zafiras, que vendieron su propiedad y cogieron el dinero y lo llevaron a los pies de los apóstoles? Es decir, eran estos los encargados de administrar, de velar, de guardar los fondos de la iglesia. Muy probablemente cuando Pablo dice que pusieran un dinero, una ofrenda aparte, no se refería a que cada miembro de la iglesia pusiera un dinero aparte dentro de su casa, como algunos creen, sino más bien la idea es que entregaran ese dinero a los líderes de la iglesia para que estos lo guardaran. Porque si no, no tendría sentido lo que dice el versículo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Porque si es verdad, como algunos dicen, que cada uno lo ponía aparte en su casa, entonces cuando Pablo llegase y va a tener que ir casa por casa recogiendo el dinero, no tendría sentido. Lo más probable es que la gente ofrendaba, llevaba su dinero, sus ofrendas, al liderazgo de la iglesia y ellos lo administraban, lo guardaban en un lugar concreto. Y esto es muy importante, porque a veces ocurre hoy en día que muchos creyentes dicen, bueno, no es necesario que yo ofrende en la iglesia. La iglesia ya tiene dinero suficiente. Yo puedo ofrendar, yo creo en dar al Señor, pero en vez de darlo en la iglesia, lo puedo enviar a las misiones, a un obrero, a un ministerio. Yo estoy dando al Señor, pero no lo doy en la iglesia. Ya, pero si cada creyente pensara de esa forma, ¿cómo se mantendrían las iglesias? Lo cierto es que hay argumentos suficientes, no solamente en este pasaje en el que estamos en esta mañana meditando, sino en otros pasajes de la Escritura, donde nos llevan a pensar que realmente el dinero, las ofrendas que el pueblo de Dios entregaba para el Señor, estas se entregaban en el templo, en la iglesia, si me permitís la expresión, y eran luego los ancianos, los diáconos, los sacerdotes, dependiendo si estamos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, los que se encargaban de administrar ese dinero. Pero nuestra responsabilidad es la de entregar, apoyar nuestra iglesia, en este caso nuestra iglesia local, que eso no quiere decir que no podamos apoyar otros ministerios con otras ofrendas, haciendo otro esfuerzo, pero el deber de un miembro de una iglesia es apoyar su iglesia local, sostenerla. ¿Dónde hemos de dar nuestra ofrenda? Pues se entiende que en la iglesia local. En segundo lugar, ¿quién puede participar en la ofrenda? Pues Pablo responde de manera clara: cada uno de vosotros ponga aparte algo. Es decir, todos los creyentes tenemos la responsabilidad y la obligación de separar de manera regular y sistemática una cantidad de dinero, ya sea que lo recibamos diariamente, semanalmente, mensualmente, dependiendo de la cultura en el país donde estemos, tenemos que apartar algo para darlo, ofrendarlo al Señor. ¿Quién? Cada creyente, dice Pablo, cada uno de vosotros, seamos ricos, seamos pobres, estemos trabajando, o seamos pensionistas, o estemos cobrando el paro, decía antes, o una ayuda familiar. Si estamos recibiendo unos ingresos, sean muchos o sean pocos, la responsabilidad de un creyente es apartar algo para darlo al Señor. No se trata si damos mucho o damos poco. De lo que se trata es de que seamos fieles con lo que el Señor nos ha dado, sea mucho o sea poco, pero que seamos fieles. Es curioso que
las dos ofrendas más alabadas del Nuevo Testamento no eran precisamente las ofrendas más cuantiosas. No, todo lo contrario. ¿Quién no recuerda la ofrenda de aquella viuda pobre que solo echó 2 monedas? Pero el Señor Jesús dijo, esta mujer, esta viuda, esta pobre, echó más que todos aquellos que habían echado, probablemente más cantidad, más dinero que esta mujer, materialmente hablando. Pero Jesús miró lo que estaba en su corazón y dijo, esta echó más. O cómo no recordar cuando había una multitud de más de 5,000 personas que no tenían nada que comer. Y allí había un muchacho que solamente tenía 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso? 5 panes y 2 peces para una multitud tan grande. Pero él dijo, mira, esto es lo que yo tengo. Y lo poco, cuando es puesto en las manos del Señor, eso es mucho, eso es mucho. Ahí están esas 2 ofrendas, ¿verdad? Lo cierto es que cada creyente, da igual cuánto te haya dado el Señor, pero tu responsabilidad, mi responsabilidad es darle algo de lo que nos ha dado. Y en tercer y último lugar, una de las preguntas que más se hacen los creyentes es ¿cuánto tengo que darle al Señor? Pablo responde en este versículo 2 diciendo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, según haya prosperado. Lo que Pablo propone es que nuestras ofrendas tienen que ser proporcional a lo que ganamos, a lo que ingresamos, a lo que recibimos. Para sorpresa de muchos, Pablo no establece una cantidad fija. En cuanto a este tema ha habido mucho para debatir entre los creyentes debido a la práctica del diezmo recogida en el Antiguo Testamento, donde, como bien sabemos, los israelitas, una vez establecida la ley mosaica, debían dar regularmente el 10%. Dice Levítico 27:30, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. El 10%. Eso fue una ley que estableció Dios para su pueblo Israel. Ahora bien, el Nuevo Testamento nunca requirió esta cantidad, este porcentaje para la iglesia, aunque hay creyentes en el día de hoy que sí lo consideran de esta manera. Lo cierto es que el Nuevo Testamento no establece esta normativa. Por el contrario, se invita al creyente a dar movido por el amor, no por una ley, no por una regulación, sino movido por el amor. Como alguien dijo, la ofrenda cristiana es un asunto de un corazón rebosante de amor, no es un asunto de una calculadora. A ver cuánto le doy al Señor esta vez. A ver, voy a calcular. Yo gano tanto, pues según lo que gano voy a darle. Aún así, ya lo dije en una ocasión, aunque personalmente yo no encuentro en la Biblia la obligación de que la Iglesia en el día de hoy tengamos que darle el 10% de nuestros ingresos al Señor, creo que sí sería aconsejable que como creyentes, al menos así lo hacemos mi esposa y yo como familia, que podamos poner una norma. Y en nuestra casa la norma es que, como mínimo, apartamos para el Señor el 10%. No porque nos sintamos obligados, porque nadie nos obliga a dar el 10% como mínimo, sino simplemente entendemos que si el pueblo de Israel, bajo la ley, estaban obligados a dar el 10%, nosotros ahora que estamos bajo la gracia, ¿vamos a dar menos?
Y por tanto nosotros nos hemos impuesto esa norma, no porque haya alguien que nos obligue, sino porque así lo hemos considerado. Lo cierto es que ya más de uno le gustaría estar bajo la ley, pero nos recuerda precisamente lo que hizo Cristo por nosotros. Y le dice a los corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros ahora, gracias a su pobreza, seamos enriquecidos. Por tanto, sería bueno que nosotros, teniendo eso en cuenta, cada vez que nos sentamos en la mesa, en casa, y vamos a calcular qué le vamos a ofrecer al Señor de nuestros ingresos, que podamos tener ese versículo en cuenta y que pensemos que no se trata de sacar la calculadora, sino realmente podamos ser agradecidos al Señor por lo mucho que nos ha dado. Pablo, por tanto, nos habla, por un lado, de esa provisión para los necesitados. En segundo lugar, acerca de la condición que tiene que tener nuestras ofrendas para que sean dadas con un propósito. Y termina estos versículos, recordándonos la preocupación que él siente para que todo ese dinero que va a ser enviado a Jerusalén pueda ser administrado de una manera transparente. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta, para que lleven vuestro donativo, vuestra ofrenda a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Hay dos cosas al menos que Pablo nos recuerda en este pasaje. En primer lugar, él quiere señalar la necesidad de transparencia cuando hablamos de asuntos de dinero. Cuando llegara el momento de enviar la ofrenda a Jerusalén, que probablemente se esperaba que fuera una ofrenda cuantiosa, una gran cantidad, Pablo escribiría unas cartas de recomendación para aquellas personas que la Iglesia iba a escoger para que fueran estos los elegidos de llevar la ofrenda a Jerusalén, ¿verdad? Y el que fueran varias personas, porque se habla en plural, las que se encargaran de esta labor, permitía, por un lado, una mayor protección y supervisión del dinero. Y esto es importante. Cuando estamos hablando de dinero es importante que haya una supervisión, una protección de lo recaudado. Pero por otro lado, también esto permitía que hubiese una mayor transparencia en cuanto al manejo de los fondos de la Iglesia. No cabe duda que Pablo estaba preocupado porque hubiera una máxima claridad en asuntos de esta índole. Y toda preocupación siempre es buena, siempre. Había que evitar a toda costa que pudieran ser acusados o sospechosos de una conducta o administración desleal, o de que había aquí gente que se estaba intentando aprovechar de la generosidad de la buena gente. Hoy sabemos que vivimos en un mundo, en una sociedad, y sobre todo en España. En España es que somos, ¿verdad? Y ya no solamente la clase política, sino esto lamentablemente salpica a diferentes niveles de la sociedad. Pero hoy la terminología que estamos escuchando constantemente en cuanto a este campo del dinero, ¿verdad? Escuchamos noticias que tienen que ver con el fraude, con el blanqueo de dinero, con las tarjetas opacas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que es importante cuando dentro de la Iglesia, cuando se tratan asuntos de dinero, de economía, pues estos ejemplos que vemos aquí en la Escritura, como el que nos presenta Pablo, pues que podamos ser transparentes a la hora de informar a la Iglesia en cuanto a estos asuntos. Y no solamente a la hora de informar,
sino que también tengamos en cuenta la importancia de que las personas que administran el dinero sean personas idóneas, íntegras. Por eso Pablo recuerda que esas personas tenían que ser recomendadas por la iglesia, o sea, la iglesia tenía que elegirlos, y luego Pablo incluso enviaría unas cartas de recomendación para ellas. E incluso dice, si fuera necesario, yo también les voy a acompañar, versículo 4. Pablo parece mostrar una preocupación sensible por la supervisión y distribución de los recursos económicos de la iglesia. Era consciente de lo delicado que era este asunto, por lo que, como he dicho, no solamente estaban las cartas de recomendación, sino que él mismo se ofrecía a acompañarles. Y por lo que sabemos luego en Romanos capítulo 15, el dinero llegó a buen puerto, llegó a la iglesia de Jerusalén. Qué importante es que las iglesias hoy en día puedan delegar el tema del dinero, la administración, el manejo de los recursos económicos de esta en personas responsables, íntegras. La iglesia primitiva lo hizo primeramente con los apóstoles, lo vemos en el libro de Hechos, los primeros capítulos, eran los apóstoles los que se encargaban de administrar el dinero. Luego esa responsabilidad, a medida que fue creciendo la iglesia, lo delegaron en los diáconos, Hechos capítulo 6. Y luego probablemente entendemos que fueron otras personas dentro del liderazgo de la iglesia los que se encargaban de esa responsabilidad, allí con los diáconos evidentemente, ¿verdad? Las cuestiones económicas no cabe duda que son importantes. Estos primeros 4 versículos que hemos visto en esta mañana están aquí por alguna razón. Y como ya he señalado al principio, la Biblia dedica un amplio espacio a temas que tienen que ver con el dinero. Dios en su palabra le da una importancia trascendental a los asuntos económicos. Y si Dios hace esto, tú y yo tenemos que prestar atención. Y cuando hablamos de temas de dinero, y esta iglesia, por cierto, pues tenemos la costumbre de al menos una vez al año reunirnos para informar a la iglesia de los asuntos económicos. Y yo sé que a veces hablar del dinero no es agradable, es incómodo, esos son números, pero hermanos y hermanas, esas reuniones, aunque nos puedan parecer algo incómodas, tediosas, pesadas, son importantes. Y es necesario que dentro de nuestras posibilidades asistamos y participemos de esas reuniones, que estemos informados, que podamos conocer cómo se está administrando nuestras ofrendas, en qué se están invirtiendo, que podamos orar también por estos asuntos. Porque estas cosas no son materiales, que a veces lo son. Esa es la realidad. El dinero puede convertirse en algo material, pero también puede ser algo espiritual. Y en ese contexto hemos estado en esta mañana, en un contexto espiritual, porque así lo presenta la palabra de Dios. En una de esas parábolas que hablan precisamente del dinero, cuando un mayordomo infiel había hecho un uso inadecuado, su jefe le dijo, da cuenta de tu mayordomía. Lucas 16:2. Da cuenta de tu mayordomía, de cómo has administrado. ¿Sabéis una cosa? Un día tú y yo, como creyentes también, vamos a tener que dar cuenta al Señor de nuestra mayordomía. Porque lo que tú y yo tenemos, el dinero también, lo material, que vamos a recordar en esta mañana,
Lo que tú y yo tenemos no es nuestro. Dios nos lo ha prestado para que lo administremos, para que seamos mayordomos de su dinero. Sí, todo lo que tú y yo, hermanos y hermanas, tenemos, aunque tú digas, no, Benjamín, que yo trabajo todas las semanas, todos los días, que no podemos mirar para otro lado. Que evidentemente tenemos que, sí, preocuparnos por nuestras necesidades personales, claro que sí. Cubrir nuestro hogar, pero también mirar hacia el que está a nuestro lado y ayudarles si podemos hacerlo, a nivel individual, pero también como iglesia, recordando lo que decíamos al principio. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Si tú y yo amamos, tenemos que dar. Por tanto, si es posible, decía Pablo a los Gálatas, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, pero especialmente, mayormente, a los de la familia de la fe.